Hola, ¿cómo podemos prevenir el coronavirus en el campo de la odontología? Ese es el tema del día de hoy y para eso tengo una invitada especial, la doctora Karen Agray Román Díaz. Bienvenida, doctora, al programa. Buen día. Muy bien, bueno, quisiera en este breve tiempo que tenemos para explicar a las personas que nos ven, que nos acompañaras platicando acerca de este tema que está muy vigente, ya que hay una gran paranoia incluso con respecto a lo que es el coronavirus. Y nosotros en el campo de la odontología manejamos al paciente muy de cerca, estamos en contacto con fluidos, no solamente de sangre, sino principalmente de saliva. Y es la profesión quizá que tiene mayor riesgo de todas las profesiones. Es cierto, a nivel de lo que es pues todo lo que son las redes sociales, se ha hecho la promoción de que tengamos cuidado, que tengamos prevención y sobre todo los que trabajamos en el ramo de la salud. Pero dentro del campo del ramo o dentro del ramo de la salud, nosotros como odontólogos somos los que corremos mayor riesgo, no solamente de contagiarnos a nosotros mismos, sino de propagar esta epidemia, que no es una epidemia, al menos aquí en México todavía, pero que estamos muy a tiempo para poderlo hacer, ¿no es así? Así es, doctor. No, lo principal es que no debemos entrar en controversia, ni en polémica, ni alarmarnos. Todo lo debemos de tomar con calma, tranquilidad y sobre todo siguiendo lo que es las recomendaciones que nos da la Secretaría de Salud en lo que es en México y las recomendaciones generales que nos envían. En nuestro caso, en la consulta dental, como somos los profesionales más expuestos a lo que son los fluidos por los cuales se contagia, nosotros debemos de seguir un protocolo más minucioso para no ser un foco de infección para las demás personas en nuestra área de trabajo ni en general en nuestras casas y en la comunidad. Nosotros llevamos una bioseguridad como odontólogos que es diaria, es parte de nuestro trabajo diario. Entonces, yo le recomiendo mucho a la gente que no se alarme y que siga continuando con sus consultas dentales. Nosotros, el uso de mascarillas faciales es de nuestro trabajo diario, el uso de guantes, de cubrebocas, de gorros de protección, inclusive de batas, es algo que tenemos que hacer con regularidad al trabajar nosotros con todos los pacientes. Entonces, ¿qué tiene el coronavirus? Como ya sabemos, pues ya hay mucha información de eso. El virus es un virus que tiene más adherencia, o sea, en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es un virus grande, con ARN que es más grande de lo común. Por lo regular los virus son muy pequeños, entonces este virus tiene un poquito más de fuerza porque es un virus grande. Y es que hay que explicarle también a las personas, allá ustedes que están en casa, realmente un virus, porque hay muchas formas de contraer una infección. Entonces, todas las enfermedades infecciosas entran por agentes patógenos que pueden ser riquecias, virus, bacterias, y normalmente los virus son muy pequeñitos, mucho más pequeños que las bacterias. Y dentro del campo de los virus, pues este del coronavirus no es tan pequeñititito como los demás, ¿verdad, doctora? Sí, así es más grande y lo que lo hace un poquito más contagioso es que mutó un poquito. Ajá. Entonces, todos yo creo que a esta altura ya sabemos el origen y, o sea, de dónde proviene, dónde empezó la pandemia y por qué empezó. Se dice que fue en un campo de mariscos en la ciudad de Wuhan, en China, y de ahí se fue propagando. Entonces, a la fecha a la que estamos ahorita, en China creo que ya está controlado el virus. Lo malo es de que los turistas, las demás personas comenzaron pues a esparcirlo y ya se logró una pandemia que ha llegado ya a lo que es México y pues a nuestra ciudad de Durango. Ahorita en Durango está muy, muy controlado lo que es el coronavirus. Pero aún así no quiere decir que debemos de dejar a un lado las medidas que nos han recomendado, tanto a la población en general como en las consultas dentales, en los hospitales y de todo. Yo creo que la prevención lo podemos fomentar de casa también, es algo muy importante. En
En esta etapa que estamos nosotros, creo que estamos como que previniendo que se expanda todo el virus. Es muy importante pues seguir las indicaciones de lavado de manos, del uso de mascarillas, de no acudir a lugares aglomerados con tantas personas. Y eso yo creo que incluye lo que es la consulta dental. Es muy importante que el paciente pueda llegar y poder agendar una cita para poder evitar aglomeraciones en los consultorios dentales. También es súper importante que el paciente acuda solo en caso de que no sea un menor de edad o que no sea una persona que requiera de un tutor o un acompañante. ¿Para qué? Para así poder evitar en la sala de espera una aglomeración de personas y seguir las indicaciones que tenemos directamente de la Secretaría de Salud. Fíjate que aquí en México a veces no tenemos la cultura de llamar al dentista previamente. Bueno, muchas personas, créeme que sí, la verdad es que yo, por ejemplo, trabajo por cita. Eso es por mi especialidad, que así tiene que ser, porque hay que darle un espacio a cada paciente. Pero luego a veces llegan pacientes que de repente se les ocurre llegar sin previa cita y no es que uno no los quiera atender, sino que en realidad si uno está ocupado, pues bueno, va a estar difícil dedicarle el tiempo suficiente para, después de que sale el paciente que está adentro en el operatorio, poder limpiar, desinfectar la escupidera, poder tomar todas las medidas preventivas para poder evitar un contagio, una diseminación pues, de esta que pudiera ser una epidemia, que aún no lo es aquí en nuestro país. Y como tú bien lo dices, pues se han presentado muy pocos casos, está muy controlado aquí en Durango. Y fíjate que también aquí hace algunos días salió una medida preventiva donde dice que debemos de estar por lo menos a 2 metros alejados, así como que evitar a estar muy juntos. Entonces, es precisamente por eso que en las salas de espera de los consultorios, no nada más con el dentista, con los médicos, con todo tipo de profesionales, pues se debe de evitar llegar, como tú dices, incluso con el primo, la amiga, el vecino, sino única y exclusivamente las personas que van a consulta para que así, como tú dices, podamos evitar esta aglomeración de personas y podamos prevenir el contagio, vaya. ¿Sabes qué medida me llama la atención que no se dice y que también, bueno, es muy alto el índice de contagio a través de las gotitas de saliva, del flush que le llaman, ¿verdad? Y entonces estas gotitas de saliva que dicen que alcanzan hasta, con un estornudo, hasta 14 metros, otros dicen que hasta 12. Entonces es por eso que debemos de cubrirnos al estornudar, es por eso que nosotros también debemos pues de informar en la historia clínica si hemos salido del país, sobre todo estos países donde tienen ya un nivel de epidemia, un historial epidémico como por ejemplo Italia, España, obviamente China, que ya está controlado y ellos ya se declararon así como que prácticamente libres o controlado la etapa inicial. Y te voy a decir cuál es el hecho de que también se transmite por las heces fecales. Entonces es importante que después de que nosotros vayamos al baño, obviamente nos vamos a lavar las manos. Yo quiero pensar que así lo están haciendo ustedes, pero que además le van a jalar al baño y le van a tapar. O sea, primero tapas la taza del baño y después de que tapas la taza del baño le vas a jalar. Y sobre todo si tú sabes que estuviste en algún lugar expuesto al virus o en algún lugar donde hay un factor epidémico para poder evitar la diseminación o poder evitar el contagio en tiempo futuro, fíjate. Entonces, ¿cómo ves? Esta información también es importante que la demos al público. Sí, es información en general que le digo, son medidas que debemos de tener en general hasta en la misma casa, con el lavado de manos, con los niños. Hay que prevenir mucho el cuidado de los adultos mayores de 60, que son los más vulnerables a contraer el virus. Entonces, ya hay que protegernos a nosotros para poder proteger a las demás personas. Es yo creo que esta pandemia nos ha llamado también a ser un poco de solidarios y conscientes, más que nada. Inclusive, aunque es algo tan pequeño que es el lavado de manos, hay gente que no está acostumbrada o no está familiarizada o no lo hace correctamente. Entonces, ahorita nos están recomendando un lavado de manos extenso, que debe de incluir lavado de uñas, dedos, casi parecido a lo que es el lavado quirúrgico, pero es más sencillo porque lo debemos de hacer
pues en general, enseñarlo a los niños. También debemos de utilizar sanitizantes a bases de alcohol, geles antibacteriales. Hay que limpiar las superficies. En nuestro consultorio es difícil que nosotros podamos llegar a contraer lo que es pues sí, expandir un virus o alguna infección. ¿Por qué? Porque en el consultorio dental todo está sanitizado. Todo debe de estar... Los instrumentos estériles. Ajá. Están estériles, los llevamos a lo que es un proceso de esterilización por medio de autoclaves o calor seco, donde nos garantiza que el instrumento va a estar libre de bacterias, virus y hongos, no se puede transmitir a otra persona. Entonces, eso es algo muy importante. Yo creo que los pacientes podrían tener un poco de miedo de acudir a consulta dental en esta época, pero al contrario, yo creo que el consultorio dental es un lugar que va a estar pues estéril al 100%. Debemos también mantener nuestras superficies limpias con geles, o sea, con toallitas desinfectantes. Fíjate, o materiales en aerosoles. Que yo creo que a veces es más fácil poder contraer este tipo de infección o contagiarse asistiendo a lugares donde haya mucha aglomeración de personas. Entonces, debido a que nosotros pues ya estamos familiarizados. Estamos platicando con la doctora Karen Agrais Román Díaz acerca de cuáles son los consejos que también nosotros tenemos que darle a nuestros pacientes para que podamos evitar ser una diseminación. Y nos quedamos en que, pues en realidad, el contagio a través de los consultorios es muy difícil debido a que nosotros pues ya estamos acostumbrados al manejo de instrumental, estamos acostumbrados a usar guantes, cubrebocas. Yo te voy a decir que soy alérgico al látex, entonces me hacen mucho daño y yo lo que hago a veces es pues usar de nitrilo. Y yo no sé si sea el polvo pero me salen ronchas. Sin embargo, pues tenemos también que incrementar esto. Uso a lo mejor de mascarillas un poquito y también no sé si sabías que otra profesión que está muy de cerca con la sangre, pues pudieran ser los otorrinolaringólogos, que son una profesión que trabaja con la saliva. A lo mejor no tanto como nosotros, porque nosotros trabajamos pues a veces 2 horas, 1 hora, cuando mucho, ¿verdad? Pero sí hacemos tratamientos donde estamos cerquita y mucho tiempo, tiempos prolongados, haciendo tratamientos en la boca y luego sale un paciente y entra otro paciente y a lo mejor el otorrino pues no tanto, porque a veces está en oído, a veces está en otras partes, en nariz, pero bueno, también a través de los fluidos nasales, ¿verdad? Pero bueno, cuéntanos tú, ¿cuáles son los consejos que nos estás dando acerca de las precauciones que deben de tomar los pacientes? Y ahorita nos platicas lo de los doctores. Ajá. Okay. Bueno, la recomendación para los pacientes, la primordial, es acudir al consultorio dental con una previa cita, para así nosotros organizarnos en el tiempo de trabajo y más que nada tomar entre cada paciente el tiempo para poder esterilizar y sanitizar nuestro área de trabajo. Esa es la manera de que podemos protegernos, o sea, ambos, como el doctor, como el paciente. También la otra recomendación sería pues no acudir con familiares que a veces llevan a la novia, a veces llevan al primo, a la prima, al menos de que el paciente sea menor de edad y necesitamos pues la previa autorización para los tratamientos de un padre o tutor, o que el paciente sea adulto mayor que no tenga capacidad motriz o que sufra alguna enfermedad en su movilidad que necesite ayuda para trasladarse al consultorio. Entonces, esa sería la recomendación principal. En cada consultorio dental debe de haber un gel antibacterial. Antes de entrar a consulta, pues hay que tomar el gel o entrar al lugar adecuado para poder lavarnos las manos, tanto el paciente como el odontólogo. Y lo primordial pues es no caer en pánico también. Si ustedes tienen alguna rutina dental que es acudir a su limpieza cada 6 meses, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen ortodoncia, que es rigurosa su cita cada mes, pues lo ideal es seguir acudiendo a la consulta, no dejar el tratamiento, porque pues no, en nuestro caso en la consulta dental, pues la expansión de virus y bacterias está súper controlado. Entonces,
En la cuestión dental, pues hay que seguir trabajando, hay que seguir en tratamiento. En caso de de ortodoncia, que es su caso, doctor, yo creo que si un paciente se tarda 1 mes o 2 meses en no ir a ligas, cambia mucho el resultado del tratamiento. Entonces, Sí. hay que ser muy disciplinados en esa cuestión. También los pacientes con control periodontal, yo creo que es donde debemos de enfocarnos ahorita un poquito más, porque los pacientes con enfermedades periodontales suelen tener también enfermedades sistémicas de tipo diabetes, hipertensión. Entonces, al no tener un control de lo que es la enfermedad periodontal, son un poco más susceptibles a lo que es adquirir el virus, ya que tienen enfermedades sistémicas. Entonces, Y fíjate que son no tanto susceptibles, sino que el daño que les puede provocar el hecho de contagiarse de coronavirus es un poco más riesgoso. Es decir, se ha comprobado, por ejemplo, que en personas de más de 70 años de edad que contraen la infección, pues realmente el riesgo de mortandad es alto. Y en las personas mayores de 60 años de edad, depende para arriba, de 60 años para arriba, depende precisamente de su sistema inmunológico, en qué condiciones están. Obviamente el sistema inmunológico, cuando una persona que tiene diabetes, hipertensión, algún trastorno o está en tratamiento oncológico, es decir, tratamiento para cáncer, o se encuentra inmunodeprimido por alguna infección, por estar convaleciente, entonces al estar convaleciente, pues su sistema de defensa está bajo y no permite luchar contra lo que es esta infección. Entonces el índice de mortandad se incrementa porque se ha comprobado obviamente que, por ejemplo, los niños menores de 10 años pues son muy susceptibles a estar esparciendo el virus por su actividad, por la forma característica de ellos, de sus actividades que representan en ir a las escuelas, pero en ellos casi no, el índice de daño o el riesgo de mortandad es muy bajo. Entonces, en realidad debemos de también nosotros no esparcir y generar pánico, contribuir de una manera educada y demostrar nuestra educación en casa para que al momento de que nosotros vayamos a compartir alguna información, pues que sea una información que sea fidedigna y que contribuya de una manera positiva y no que vaya a lastimar a nosotros como un país. Y además, por ejemplo, hay países en Latinoamérica donde también ya están padeciendo de esta infección. ¿Y cuáles son las recomendaciones que tú haces de modificar en la consulta ante la posibilidad de que atendamos un paciente de coronavirus? Bueno, ¿qué modificaciones debemos tener? Principalmente yo creo que en esta etapa hay que modificar nuestra historia clínica, preguntándole al paciente si ha estado fuera del país donde hay brotes de coronavirus, y sobre todo si el paciente responde que sí, hay que tener un poquito de conciencia y responsabilidad y alargar su cita, decirle, pues ponerlo en observación, darle sus 14 días para ver si no hubo brote, al menos de que el paciente presente una urgencia dental, que en este caso pues sería dolor intenso, abscesos o algo que requiera alguna atención inmediata, se puede llegar a hacer con mucha bioseguridad, pero de preferencia si el paciente no presenta alguna urgencia, pues sí podemos alargar su cita, en caso de que nos responda en positivo a que haya estado en contacto en lugares donde hay brote de coronavirus. Hay que extremizar pues lo que es las medidas de higiene, tanto como del profesional como de nuestro consultorio dental. En nuestro caso, pues es algo que hacemos diario, de común, de cada rato. Entonces, para nosotros no presenta como que un cambio. Es la manera en que debemos de trabajar. Ahí la Asociación Dental Americana ya nos especificó la manera de bioseguridad en consultorios dentales, pero eso ya es de años, o sea, eso lo aprendimos desde que estamos en la universidad. Entonces, es algo que debemos de seguir rigurosamente día a día. No es nada más porque lo hacemos ahora que está la pandemia, no. Es algo que es de diario, de todos los días. También contar con la historia clínica, contar con todos los datos personales de paciente y todo eso. Sus enfermedades, tipos de
sufre enfermedades sistémicas. Precisamente Entonces, para ver la susceptibilidad que pudiera llegar a tener en cuanto a esto, porque obviamente esto es temporal. En unos días más, pues obviamente el riesgo va a disminuir en cuanto se controle y obviamente esto va a pasar parte de la historia. Yo quiero pensar, porque las personas casi que lo toman casi como, ay, no sé, vas a los centros el fin del comerciales. mundo casi. Sí. Y entonces a mí me da así como un poquito de tristeza ver el costo, cómo se ha incrementado de los cubrebocas, porque las personas comúnmente los usan ya como si fuera para salir a la calle, como si les fuera a proteger. Y entonces, pues en realidad los cubrebocas, para comenzar hay que saber utilizarlos. La parte más clara o más blanca va hacia la parte de la cara y la parte más oscura va hacia el exterior. Y luego esa es una parte. Y hay cubrebocas que obviamente no protegen en gran parte. Hay cubrebocas que son mejores porque son quirúrgicos, como de forma de concha, un poquito más. Y hay incluso mascarillas, que esas son pues, todavía mejor. Entonces hay barreras, que todas estas de bioseguridad en realidad son barreras protectoras que nos ayudan a que nosotros dentro del consultorio podamos mantener esta prevención, y no nada más frente al coronavirus, sino incluso con enfermedades que son todavía más comunes, como a lo mejor la hepatitis C, enfermedades, no sé, como HIV o inmunodeficiencia. Entonces, hay muchas infecciones que nosotros podemos contraer y que estamos en riesgo porque nuestra profesión así es. Y entonces, nosotros al momento en que escogemos esta profesión, ya sabíamos a lo que vamos. Y entonces, pues bueno, esa es la función del odontólogo frente al coronavirus. El tiempo se ha acabado y a mí nada más me queda agradecer la presencia de la doctora Román Díaz y a ustedes por escuchar y ver este programa. Hasta la próxima.